Eugenia Vidal, diputada nacional. Hola. ¿Qué tal, María Eugenia? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Es verdad que te levantabas a la mañana cuando eras gobernadora y lo primero que hacías era hacer un relevo de los casos de inseguridad que... Yo recibía todos los días, tenía un chat de emergencia donde estaba el ministro de Seguridad y el ministro de Justicia. Y en ese chat me daban el parte diario, todos los días a las 7 de la mañana llegaba el parte de homicidios, secuestros, y yo seguía en particular el tema de desapariciones de chicos. Ajá. También. Todo eso se informaba a las 7 de la mañana, que son los delitos más graves. Y bueno, y obviamente hacíamos un seguimiento de eso con el ministro de Seguridad y con el ministro de Justicia. Pero más allá de eso, que tal vez es un dato más de color, lo importante son las políticas. Escuchaba todo este debate. Es cierto, como dijeron antes, que la política no es solamente penitenciaria para combatir el narcotráfico, pero lo que pasó en Santa Fe es que no solamente había narcotraficantes detenidos en cárceles con acceso a celulares, incluso se demostró en el caso de uno de los canteros el año pasado que tenían una conexión de teléfono fijo en la celda, lo cual ya es muchísimo, sino que además se organiza el delito desde las cárceles. Eso es lo grave. Lo grave es que muchos jefes narcos están más cómodos adentro de la cárcel que afuera y tienen toda su red delictiva organizada. Entonces, está bien la requisa, está bien que haya una política firme y clara, y no es la única, pero es necesaria dentro de las unidades penitenciarias para que los presos no manejen la cárcel y sobre todo para que no manejen el delito de afuera de la cárcel. ¿Qué te pareció la foto? La foto me parece una foto, o sea, entiendo que puede ser polémica, pero la foto me parece una foto de una requisa donde yo no veo en esa foto, no vi el procedimiento, pero no veo en esa foto ninguna violación de un derecho humano. Son detenidos sentados, sin remera, mientras se requisa. Entiendo que esa es la foto. Y la verdad es que yo fui a Rosario muchas veces el año pasado, y el año anterior también. No una, me reuní con madres de chicos que empiezan consumiendo y los convierten en soldaditos para poder seguir consumiendo y parte de la red narco, y los matan antes de los 18 años, expuestos a enfrentamientos entre bandas en los barrios. Me entrevisté con personas y con chicos que consumían y vi el desastre que se hizo en Rosario. También vi grandes edificios que nadie puede explicar de quiénes son ni cómo se construyeron, que seguramente tienen impacto en el lavado de dinero. Entonces, lo que pasó en Rosario y lo que pasa en Rosario es un drama. No puede haber una política más o menos de combate al narcotráfico. Bien, pero lo tenemos acá a media hora en San Martín también. Digo. También. Tenemos búnker en el conurbano. Y empeoró. En los últimos 4 años la inseguridad de la provincia empeoró porque el narcotráfico aumentó. Y dejó de haber una política clara donde el narcotráfico es lo primero que tenemos que ir a buscar. Mira, yo ayer hablé con personas que se vinculan a una villa de las más grandes de la provincia de Itatí. Hay mucha más droga que antes. Muchísima más droga que antes. Itatí en Quilmes. Pero hoy te digo Itatí, te podría decir cualquier otra villa del conurbano donde se retiró la policía en el gobierno de Alberto, de muchos barrios donde la policía estaba adentro de la villa. La policía bonaerense. La bonaerense, y no solamente haciendo allanamientos, cuidando que el vecino que sale a trabajar no tenga que pagar un peaje o no sea víctima de un robo por esos mismos soldaditos que someten al consumo para después someterlos a la venta. Y estábamos ahí, y esa policía se retiró. Eso fue una señal, y en muchos barrios, en Puerta de Hierro, en Itatí, en Villa Costa del Lago y Esperanza, en San Martín, en muchos lugares donde nosotros, en La Cava, donde nosotros habíamos hecho entrar a la policía, poner destacamentos, no solo para perseguir a los narcos, para cuidar a los que no son narcos que viven en esos barrios. Te vi muy seria en la... en la asamblea, en el arranque de las sesiones ordinarias, ¿no? Estábamos acá justo... Estaba seria. Estabas muy seria. Sí, muy seria. Y no aplaudías. ¿Por qué? No, aplaudí cuando creí que tenía que aplaudir. ¿Cuándo aplaudí? Cuando el presidente dijo que había que cambiar la fórmula jubilatoria, porque creo que la situación de los jubilados es crítica y que la fórmula de Alberto Fernández les hizo perder un 35% del poder de compra y hay que cambiarla y cambiar la variable de ajuste urgente por inflación. Aplaudí cuando presentó las políticas anticasta, donde en la mayoría de ellos estoy de acuerdo y fueron proyectos presentados por nosotros. Yo presenté el proyecto hace menos de un año y lo volví a presentar de eliminar las jubilaciones de presidente de privilegio para presidente y vice, lo hice cuando era gobernadora. Yo había presentado también esto de que no haya reelección indefinida en los sindicatos. Creo que la reelección indefinida es mala en cualquier cargo. Digo, muchas de las cosas que el presidente propuso, y ahí aplaudí, digamos, con las cosas que estoy de acuerdo,
aplaudo, y aquellas que me parecieron que merecen más debate, por ejemplo, la emisión de delito de lesa humanidad. No es algo que a mí me parezca que en la escala penal sea congruente. Digo, y las voy a discutir en el Congreso. Me parece que el aporte aparte, la tiene que emisión ser... no podés compararla con el terrorismo. Exacto, me parece que el aporte tiene que ser constructivo. En lo que estoy de acuerdo, apoyo y defiendo, porque creo que este es un gobierno que empezó hace menos de 100 días y que merece que el Congreso le dé las herramientas que necesita, y donde no estoy de acuerdo, lo digo abiertamente. ¿Y qué te pasa con el estilo del presidente Milei? Yo no comparto ni en Milei ni en nadie, no es un tema solo con Milei, no comparto, tampoco lo compartía con la vicepresidenta, expresidenta. Sí, lo del abuelito, claro, la cadena nacional. La política de la descalificación, de la agresión, de señalar al que piensa distinto. Yo nunca hice política de esa manera y no la comparto. Ahora, que no comparta las formas no quiere decir que cuando con el fondo estoy de acuerdo no acompañe, digamos. Creo en la política de déficit cero. Creo que la Argentina no puede seguir sosteniendo un desequilibrio en sus cuentas y tiene que ordenarse. Creo también en que el Estado está sobredimensionado y que hay batallas que hay que dar. Creo en eso. Creo que la política tiene que dar señales de austeridad. Creo en eso. Pues todo lo que vaya en el sentido de que defendí siempre lo voy a defender ahora, no porque no haga otro gobierno, no lo voy a apoyar. Acá el tema es si la gente va a aguantar. La gente está sufriendo... ¿no? El ajuste. Muchos querían el cambio, lo votaron y la verdad que es respetable. Estaban cansados de los manejos políticos de los últimos 40 años, pero ahora llega al bolsillo. Vos tenés, digo, por más que haya gestos importantes, el tema de viajar en clase no turista, el presidente, cerrar el INADI y todo lo que venimos viendo, pero digo, ¿vos pensás que la gente va a tener tolerancia? Yo creo que hay una mayoría de argentinos que hace muy poco tiempo votaron un cambio, como vos decís, que sabían que ese cambio iba a ser difícil, no solo si lo votaron a Milei, también si votaban a Juntos por el Cambio, porque la verdad es que tanto en la plataforma en su momento de Horacio Rodríguez Larreta como en la de Patricia estaban estas medidas económicas, con lo cual hubo una mayoría de argentinos que votaron eso, y creo que si no hacemos lo que tenemos que hacer, lo haga este presidente o lo hubiera hecho cualquier otro, la Argentina seguro va a un sendero de pobreza aún mayor y de más sufrimiento. Porque si hay algo que aprendimos los argentinos es que cuando nos hacen creer que hay algo para repartir y creemos que estamos mejor, a la larga o a la corta eso nos cuesta más caro. Está bien, pero yo a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich los veo charlando a ver cómo amortiguar el tema de una medida que tomarían. Sí, sin duda, y por eso estamos impulsando ese es el punto, que haya una discusión sobre jubilaciones en el Congreso, porque obviamente, no por responsabilidad de Milei, pero sí por responsabilidad del gobierno anterior, las jubilaciones están en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Y yo soy absolutamente consciente que los jubilados no pueden esperar. No pueden esperar a que el gobierno vea, que nos pongamos de acuerdo. Es urgente y me parece muy bien tratar este tema. De la misma manera que me parece muy bien que si hay planes sociales que van a gente que no le corresponde sean eliminados y que se concentre la ayuda social en los que realmente lo necesitan, o que haya un refuerzo de SUBE para aquellos que le sacaron el subsidio al transporte, o que se considere en el consumo energético una canasta básica de consumo para hogares que realmente lo necesitan. Digo, creo que todo eso no solamente hay que anunciarlo, hay que implementarlo. Gonzalo. María Eugenia, buenas noches. Hoy el expresidente Mauricio Macri estuvo reunido con titulares provinciales del PRO en la ciudad de Rosario y planteó que a Patricia Bullrich no hay que darle espacios en la nueva lista, en el nuevo armado del PRO de cara a las elecciones. ¿Usted cree que Bullrich tiene que seguir formando parte del PRO al ser ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei? Yo creo que todos los que quieren ser parte del PRO tienen que formar parte del PRO. Una cosa es ser parte del PRO y otra cosa es integrar el consejo directivo del PRO. Son dos cosas distintas. Parte del PRO van a ser todos. Entiendo que Patricia es parte del partido, Horacio es parte del partido y todos van a seguir siendo parte del PRO. Lo que se está definiendo a fin de mes es el consejo partidario. Igualmente te voy a dar mi opinión real más allá de lo que Mauricio dijo, Patricia dijo, Horacio dijo. Yo creo, a mí me interesa esta discusión porque soy parte del PRO. Ahora, fuera de los que somos parte del PRO, no interesa a nadie. O sea, es una discusión. Hoy ningún argentino se va a ir a dormir preocupado por quién es el presidente del PRO, si Patricia va a estar en el consejo directivo, si Horacio va a estar en el consejo, cuál es mi lugar. Nadie, digamos, creo que si hay algo que el PRO tiene que aprender es a dar discusiones que le importen a la gente y a dejar de seguir como en los últimos 4 años
en discusiones internas que no le importan a nadie, que nos alejaron de la gente. Pero La gente quiere que baje la inflación. Más allá de los nombres, María Eugenia, sí me parece interesante que un partido como el PRO, que se posiciona eventualmente como aliado circunstancial del gobierno en algunas políticas que comparte, como vos recién lo mencionabas, sí expresar cuáles son las diferencias y cuáles son las coincidencias en el modo de hacer política, en el modo de construir política. ¿Cuáles son, a tu criterio, las dos, o la discusión dentro del PRO respecto de cómo se ve el factor Milei? Algo que recién te preguntaba Mariano. Yo creo que esa es una discusión junto con la autocrítica. Tenemos que dar a partir de esta nueva etapa del partido. Creo que estos últimos 100 días, el PRO, y está bien, se concentró en cuáles son las políticas que el gobierno en la emergencia propone, que tenemos que acompañar, que no tenemos que acompañar. Creo que en esta nueva etapa viene eso, pero bueno, hay que ordenar el partido, hay que volver a institucionalizar una nueva conducción partidaria, y me parece que Mauricio está trabajando para eso, ¿no? Hay una decisión que el PRO ya tomó, que es, este es un gobierno que empieza, tiene debilidad parlamentaria, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, pero fue votado por el 56% de los argentinos, también por los votantes del PRO. Entonces tenemos que acompañar esto, sobre todo en un inicio, y sobre todo porque acá lo que se juega, más allá del éxito o no de Milei, lo que se juega es que si este programa económico fracasa, vamos a ir a una situación y un escalón más abajo. Nunca vamos a hacer un escalón más arriba. Entonces, para evitarle más sufrimiento a los argentinos, tenemos todos que desear, sin especulación y sin mezquindad, que a este gobierno le vaya bien. Sobre todo en este periodo de tiempo, que es un gobierno que recién arranca, no estamos discutiendo un gobierno de 3 años de política fracasada. Esa es una frase que suele escucharse mucho, pero también es cierto que tiene una particularidad el gobierno de Javier Milei, es que avanzó muy rápido y muy profundo. Olvidémonos de las discusiones de gradualismo o shock. Con lo cual las respuestas del otro lado no es una ofensa institucional si es que hay sectores como la representación del Congreso la tiene, que creen que esto lleva a un deterioro muy profundo de un sector muy importante de la población, entre ellos jubilados, salarios. Hoy vimos los números de la caída de la actividad industrial, por ejemplo. Quizá en ese acompañar demasiado se pasa por encima que el gobierno está tomando decisiones que son realmente determinantes y después difíciles de volver atrás. Primero, me parece, coincido con vos en que está muy bien que cada uno piense como quiere y defienda su representación en el Congreso. Eso es la democracia, eso es así. Ahora creo que si el argentino vivió un proceso crítico, si los jubilados están mal, si hubo pérdida del salario, no fue por los últimos 100 días de Milei, sino fue por los últimos 4 años de Alberto. Si vos emitís 30 puntos del PBI, eso genera inflación. Si vos generás una bola del ELIX que no podés parar, eso genera deterioro de la economía. Esto pasó y son decisiones, si vos aplicás una fórmula como la de Alberto, las jubilaciones se desploman. Y esto no fue una decisión de Milei, eso fue una decisión de Alberto. Entonces pensar que, digo, y en algunos casos me parece legítimo y genuino que hay dirigentes que piensan y están preocupados por la situación actual, pero que pensaban y eran igualmente críticos con Alberto, y otra cosa es ver a los Baradel, a los Moyano y algunos referentes del kirchnerismo horrorizados por el aumento de la inflación y la caída del poder adquisitivo y la caída de las jubilaciones después de los últimos 4 años que venimos viviendo. ¿No te parece que a lo mejor al gobierno del presidente Milei le falta también algunos cuadros políticos que lo rodeen, que lo vayan orientando a amortiguar un poco todo lo que son estas medidas fuertes? Mira, yo en ese sentido soy lo era con Mauricio, lo fue con todos los presidentes. La gente elige un presidente, el presidente elige su equipo. El poder ejecutivo es uno solo, es el presidente. Sí. Y en cualquier partido y en cualquier gobierno. Y ese presidente se hace responsable del equipo que elige, ¿no? Entonces los argentinos votan una idea, un rumbo, hacen un acuerdo electoral con un candidato, y ese candidato después elige su equipo, que es el equipo con el que él se siente cómodo para llevar adelante sus políticas. Para mí los ministros no son muy opinables, son decisión del presidente, y si son buenos o malos es responsabilidad del presidente. Está bien, diputada, pero María Eugenia, pero en el momento, por ejemplo, que Macri, a pesar de que hizo gradualismo, subía las tarifas, apretaba el cinturón en el primer año y medio de gobierno, vos habilitabas el boleto estudiantil, digo, con medidas que eran obviamente expansivas. Entonces, digo, me explico, digo... Entiendo. Yo habilitaba el boleto, igual no era un acuerdo, digamos, no un acuerdo entre nosotros. Está bien, pero te quiero decir que vos tenés una visión, por tu condición, por haber estado también en desarrollo social, has estado en desarrollo social en el primer gobierno de Macri, digo, tenés una cierta sensibilidad social. No, a ver, te conté ayer que hablaba con un referente de Itatí, esto lo hago todas las semanas y no publico nunca, o la mayoría de las veces no publico cuando voy a un barrio. Y lo hago hace 15 años, no es que lo hago ayer o anteayer.
pero justamente como hace 15 años que recorro los barrios, sé cómo estaban hace 15 años, hace 10, Claro. hace 3 meses y cómo están hoy. Y la verdad es que sí, sin duda, la situación social es grave, me preocupa y yo creo que esta es una crisis la peor que tuvimos desde el 2001. Ahora, también soy absolutamente consciente, por haber recorrido siempre, que no se generó ahora, que Claro. no se va a resolver en 3 meses, ni en 4, ni en 6, y que en todo caso tiene que haber mucha responsabilidad de todos los dirigentes, de los que hoy no formamos parte del gobierno, para alertar al gobierno que tiene que prestar atención a eso, y yo creo que el Congreso está para eso, y también de los que son parte del gobierno para estar acompañando ese proceso en los que menos tienen, en una clase media que está recibiendo muchos aumentos y muchos golpes y que va a recibir aumentos de energía y de transporte, y también, de vuelta, perdón por la insistencia, pero yo tengo cierto enfoque prioritario en los jubilados, porque como te dije antes, no pueden esperar. María Eugenia. ¿Pensás que los gobernadores tienen que acordar, tienen que estar el próximo viernes allí? ¿Cómo te sonó esto del pacto de mayo? Yo creo que los gobernadores, después es una decisión de cada provincia y de cada gobernador si acompaña o no acompaña un acuerdo, pero tienen la responsabilidad de estar. Así como un intendente, no importa de qué partido sea, tiene que ir a una convocatoria de un gobernador. Cuando te eligen, no te elige un partido, te elige todo un distrito, toda una provincia, todo un municipio, y vos tenés la obligación de gobernar para todos, de representar a todos y de hablar con quien haya sido elegido. Milei tiene que hablar con todos y todos tienen que hablar con Milei. Eso no puede estar en discusión, digamos, Claro. no puede depender de qué partido es. Los recortes, ahora te doy, Luis, los recortes en las provincias, a ver, vos peleaste inclusive hasta en la Corte, por esos 6 puntos que le faltan a la provincia de Buenos Aires. Digo, todos los recortes que a los que le echó mano Milei, ¿te parece que son genuinos o los gobernadores tienen razón de ser? Me parece que no son todos iguales. Y te voy a poner 2 ejemplos, uno donde creo que hay que discutir y otro donde no. El ejemplo donde creo que hay que discutir es el FONID. El FONID es una parte del salario docente. Y está bien que los gobernadores peleen con el gobierno nacional el FONID. Ahora, no estoy de acuerdo con que a la provincia de Buenos Aires le corresponda el fondo que le sacó Milei. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿La provincia se merece más recursos? Sí, porque la provincia aporta mucho más de lo que recibe. Ahora, no estoy de acuerdo en la forma. Esos recursos eran de la ciudad. Alberto Fernández se los sacó a la ciudad de un día para el otro. A la reta. Por decreto, en el medio de la pandemia, sin consensuar con nadie. Y lo que mal empieza y mal se alce, mal termina, porque como fue por decreto, se sacó por decreto. Y además quiero decirlo, digo desde la autoridad, de que yo como gobernadora fui la primera en 28 años que fue a la Corte, que hizo un pacto fiscal con los 23 gobernadores restantes, que recuperé 4 puntos de coparticipación para la provincia y no se los saqué a ninguna otra, los puso el gobierno nacional. Luis Eugenia, Rosales. un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Bien, bien. María Eugenia, volviendo al fondo y a la forma, yo creo que prácticamente todo el espectro político, exceptuando al kirchnerismo y a la extrema izquierda, coinciden en que había que hacer un cambio profundo. Y también existía esa conciencia en el 2015. En aquel momento se eligió un camino gradualista, mucho más moderado. Esta vez es otro el camino, claramente, no es gradualista, es de shock. Pareciera que Macri empieza a adherir a esta posibilidad, a la nueva posibilidad de Milei, teniendo en cuenta su propia experiencia. ¿Vos cómo te parás ahí? ¿Creés que cometieron un error en el 2015, que esta vez va a salir bien? Yo creo que el dilema entre gradualismo o shock en diciembre del 2023 es un dilema distinto a diciembre de 2015. ¿Por qué? Porque en 2015 la situación de la economía estaba mucho mejor. Hoy el país no se puede, lamentablemente, no puede darse esa discusión, porque no le queda otro remedio que el shock. ¿Y por qué no le queda otro remedio que el shock? Porque parece que yo no creo que nadie haya nacido en la política, o por lo menos en mi caso, yo no me metí en política para hacer un ajuste. Yo me metí en política para transformar y mejorar la vida de la gente. Ahora, en la situación en la que está hoy la Argentina, gasta más de lo que le entra, como para que quede claro. Y en esa diferencia que tiene entre lo que gasta y lo que le entra, hay 3 caminos para resolverla. El primero es más deuda, endeudarse. La noticia, buena o mala, como lo querramos ver, es que nadie le presta a la Argentina. Nadie en el mundo le quiere prestar más a la Argentina. Ya ni el Fondo Monetario le quiere prestar a la Argentina. Entonces la deuda ya no es una opción. El segundo camino es aumentar impuestos.
Hoy estuve con 30 pymes de La Matanza a la mañana, reunida. No hay margen para aumentar impuestos. No hay más margen porque no se pueden subir más los costos, porque ya tenemos un proceso inflacionario y eso se traslada a precios, y no hay más margen porque nadie más puede pagar más. No hay más espalda en la Argentina para pagar más impuestos. Y la tercera, emitir. Emitir. Bueno, estamos a riesgo de una hiper. No podemos emitir más. Entonces, lo que hizo Fernández y más. Todos los caminos para no hacer el ajuste del gasto en la Argentina ya se tomaron. Pero ya llegamos al límite. María Eugenia? ¿Quién está pagando el ajuste? El ajuste lo pagamos todos. O alguna vez en la Argentina, digo, yo nunca dije que el ajuste se pagaba con ajuste de la casta, porque eso no es real. A mí me parece muy bien que el presidente viaje en vuelos de línea, que le transfiera los aviones a las Fuerzas Armadas, que se reduzcan los pasajes de los diputados, que se reduzcan los asesores. Todo eso me parece bien y hay que hacerlo porque en un proceso de ajuste y de equilibrar las cuentas y lograr el déficit cero, la primera en la fila tiene que ser la política. Ahora, eso no resuelve el problema fiscal en la Argentina y nosotros nunca dijimos que lo resolviera. ¿Pero mintió el presidente cuando dijo que lo pagaba la casta? Yo creo que el presidente estaba convencido de eso y en todo caso se lo tendrá que contestar el presidente. Yo no soy del oficialismo, no soy de este gobierno. Lo que sí digo es que no hay manera, lamentablemente me encantaría tener una receta económica y que venga un economista y me diga cómo salimos. Claramente el modelo kirchnerista de los 20 de los últimos años no funcionó. Si no, no hubiéramos llegado al diciembre de más de 1000% de inflación acumulada. Martín Angulo. En ese contexto de que la política tiene que ajustarse, ¿está bien el aumento del 30% de diputados y senadores de la Nación? Yo creo que es momento que demos señales de austeridad y de hecho yo presenté un proyecto hace 2 años y lo vengo sosteniendo y lo voy a seguir sosteniendo y espero que la Cámara de Diputados y Senadores lo vote. Mi proyecto es que los diputados y senadores se aumenten en proporción a lo que se aumentan los jubilados. Ya lo presenté. Lo discutí muchas veces y creo que ese es el camino. Creo que hay que ser muy claros con la sociedad y, como dije antes, los políticos primero en la cola. ¿Cómo te sentís con esa batalla cultural que está librando el presidente Milei? Ahora en un ratito vamos a recorrer lo que fue el acto allí en el Colegio Cardenal Copelo, que dejó muchos apuntes y la verdad que un discurso bastante polémico del presidente. Pero digo, esta batalla cultural que está librando, ¿no? Después de tantos años donde se usó la ideología, se usaron organismos para ideologizar, el cierre de Telam, el periodismo militante, el INADI, los colectivos verde y todo. Digo, ¿cómo vivís este cambio cultural que quieren imponer? Es decir, el péndulo que se está yendo para el otro lado. Digo, yo creo que en la Argentina era necesario un cambio. Claramente... ¿Pero cambio cultural también? Yo creo que el cambio cultural ya está. Por eso la gente vota a un presidente con este apoyo, que dice las cosas que dijo en campaña con este apoyo. Digo, en todo caso, el presidente reflejó como candidato que la sociedad se había mudado a ese lugar, claro, ¿no? Y supo representarla. Me parece que no es el presidente que impone, sino la sociedad que había cambiado y lo vio a él para representarla. Para también hacer autocrítica a nosotros, que nosotros no vimos, que no fuimos elegidos, y hay que tener mucha humildad para reconocer eso. Salimos terceros, votaron otra opción, y nosotros tenemos que revisar qué no supimos representar frente a la sociedad. María Eugenia, si te convocara Milei, por ejemplo, suponte que avance un acuerdo, que lo que quiere Macri de acercar posiciones, si te convocara Milei, ¿aceptarías ser funcionaria de este gobierno? No. Primero me gustaría cumplir con el compromiso que tomé para este cargo, ¿no? El Congreso está lleno de diputados y senadores que no cumplen su mandato y a mí me gustaría cumplirlo y estoy muy cómoda con el trabajo que estoy haciendo en el Congreso. Segundo, para eso debería existir un acuerdo con el PRO que hoy no está. Hoy lo que hay es una decisión que yo comparto del PRO de no especular, de apoyar lo que está bien, de tener humildad para reconocer que no ganamos y que en todo aquello que estemos de acuerdo acompañemos en el Congreso, porque lo que está en juego es mucho más importante que el destino del PRO y de sus dirigentes. Lo que está en juego es que si este programa económico no funciona, los argentinos van a sufrir mucho más. Exactamente, mucho más. Sí, mucho sí, más. Coincido. ¿Tenés ganas de escuchar lo que dijo Milei en el Cardenal Copelo? ¿Lo viste? ¿Pudiste ver No algo? lo vi, la verdad que no lo vi, pero sí vi las repercusiones. Sí, dale, sí, lo vemos. A ver. Hay un chiste, no puedo decir, es muy grosero, pero el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. ¿Se entendió, no? Que me paré ahí en Davos y casi que le dije, ustedes son todos unos zurditos.
¿Otra más? Y sí, y los nombro y son infalibles, son infalibles. Se las va a enseñar con pasión. Y que todas las materias son importantes, hasta la materia que parece más insignificativa. Y es más, no solo eso, sino que además, me parece que no es insignificativa, es insignificante, perdón. O sea, no solo Kicillof comete furcias. El tema es un problema de quantum. No, aparte, digamos, yo estoy con highlights, no estoy leyendo mi discurso. Entonces, son los highlights de Arturo ahora. Mi rendimiento académico estaba cayendo de manera sustancial y casi que les diría que cuando estaba llegando a séptimo grado estaba colapsando mi rendimiento. En ese contexto eran otros tiempos. Mi papá estaba presto a agarrarme de los pelos y dejarme una zapatería en el traste, y mi mamá, digamos, bajarme los dientes a sopapos para que estudie. Eran otros tiempos. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron. Y algunos que además intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes. En ese contexto, aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico. Bueno, es un Milei auténtico, ¿no? Sí, dijo muchas cosas que viene diciendo ya hace muchos meses. Se ve que tenía ganas de hacer bromas porque se lo vio haciendo varios chistes. Sí. La verdad es que yo no comparto, y yo lo he dicho, no comparto la descalificación, y yo soy celeste, yo estoy en contra del aborto y siempre lo estuve, pero me parece que las calificaciones no corresponden, las descalificaciones no corresponden, creo que no construyen. Pero bueno, esa es una diferencia que tengo con el presidente y ya lo he expresado públicamente. Ahora, en los últimos 20 años se cuestionó muchísimo a toda la parte educativa pública con el tema del adoctrinamiento de los chicos. Hemos tenido un montón de ejemplos, ¿no? El adoctrinamiento no solo en la escuela, sino cuando se escupían periodistas en la Plaza de Mayo. Digo, venimos de una carga de odio fuerte, como para ahora estar viendo esta batalla cultural al revés, o este adoctrinamiento al revés. Digo, ¿crees que él piensa esto, que escucha a su entorno, que lo tiene en cuenta? Es un hombre que se manejó en los sets de televisión. No lo sé, la verdad es que no, yo no tengo un vínculo con el presidente como para poder responder eso. Yo sí lo que creo es que hay un debate mucho más profundo que este. Sin duda estoy en contra del adoctrinamiento siempre, no importa qué gobierno lo haga, lo dejo claro. Ahora, dicho esto, yo que me estoy involucrando cada vez más en temas de educación, hay debates que me preocupan muchísimo y que no se están dando. Uno es el tema de que la mitad de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Claro. No entiende lo que lee. Lo hablamos acá. No entiende lo que lee. Es gravísimo. Sí, sí, claro. Porque si no entendés lo que lees, no podés aprender nada más, no podés resolver un problema matemático porque no entendés la consigna, no podés tener un título secundario, no podés, es una traba que te impide progresar el resto de tu vida. Tal cual. Yo hoy estoy trabajando en una ONG sobre eso y para alfabetizar a chicos de tercer grado, en realidad de primero hasta los 12 años, y para garantizar que tengan esas herramientas. Ahora, más allá de lo que yo hago, que es una gota de agua en el océano, porque desde la sociedad civil se puede hacer eso, lo que importa es lo que se haga como política educativa. Claro. Digo, porque si no, estos chicos, no importa quién se les pare a hablar enfrente, sea Milei, sea el kirchnerismo, no van a tener ninguna oportunidad en la vida. Tal cual. Entonces, me parece que hay un debate pendiente en la educación que más urgente que empieza por eso. Nos comprometimos con tu prensa de que a las 10 tenías que terminar la entrevista. Sí, muchas gracias. Nos excedimos 3 minutitos. No hay problema. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Muy amable. Bueno.